Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Estamos en un nuevo video de Astra. Esta vez estamos en Argot Slater, no en Argot Tales, ya que quiero tratar de cubrir este video con la mayor cantidad de suscriptores posible, y muchos de los suscriptores que siguen Astra no se han pasado al canal de Argot Tales. Así que pues desde aquí vamos a hacer la parte 1 de este video de Astra está muriendo, y la segunda parte con mis conclusiones finales será en el canal de Argot Tales. Bueno muchachos, ¿por qué hice este video? Porque hay varias mecánicas que el juego nos está ofreciendo ya un poquito más hacia la línea Pay to Win, y que de pronto nos pueden dejar ver que el juego está empezando en un proceso de tratar de absorber la mayor cantidad de dinero posible porque no está dando números buenos. Si nos vamos por ejemplo al Discord, donde alguno de los chicos cogió y publicó las ganancias del mes pasado del juego, el juego pasó de ganar $500,000 a ganar $300,000. Una vez ya habíamos hablado de este tema y yo les había dicho de que no había que evaluar eso en dólares, sino había que evaluar eso en wones, que es la moneda que se maneja en Corea del Sur. Y si transformamos $300,000 a wones, es muchísimo dinero. O sea, es una cantidad de dinero muy grande, que yo creo que hace que una empresa como una desarrolladora de juegos se mantenga a flote. Pero claramente hay un declive, ya que pasamos de $500,000 a $300,000, casi la mitad de lo que el juego generó el mes anterior. Ahora, si nos vamos a las mecánicas de las cuales yo les estoy hablando, tenemos que hablar primero de los grandes aciertos que ha tenido el juego. Esta parte, como sintetizarnos el tiempo de ir a buscar dónde sintetizar reliquias, dónde sintetizar objetos, dónde fabricar objetos, a buscar a los diferentes comerciantes dentro del mapa. El hecho de que nos sinteticen eso es un gran acierto. El hecho de que aún nos mantengan el idioma español es maravilloso. El hecho de que podamos hacer barrido en el retrato de Thierry, de que podamos hacer barrido en la antigua ciudad profunda, dorada, que tengamos una nueva dificultad en este tema del frente de batalla, también me parece bien interesante, pero también de que de alguna manera tenemos personajes con los cuales podemos hacerle frente. Y finalmente pues las pruebas celestiales, que como sabemos chicos son bastante complejas y no tenemos los personajes elevados, pero eso ya es una dificultad agregada que nos dio el juego. Ahora bien, si nos vamos a eso, también toca ir acá a los personajes y toca ir a las opciones de reliquia, donde ahora se nos habilitó una opción que tiene recomendaciones de reliquias que nos ofrece el juego. Si estamos algo perdidos, si no sabemos qué reliquia colocar y demás, acá nos coloca los diferentes sets que nosotros podríamos escoger. En el caso de Aslan tenemos mensajero veloz y héroe enamorado. Entonces simplemente lo que nosotros hacemos es darle acá, aplicar filtro, y vemos qué es lo que nos está ofreciendo. Nos está ofreciendo resistencia y un beneficio. Si vamos acá y colocamos por ejemplo mensajero veloz, acá nos coloca el otro beneficio que nos está ofreciendo ese set. ¿Sí? ¿Sí fue así? Héroe enamorado. Sí, correcto. Entonces cada una nos da a nosotros una particularidad específica y nosotros aquí la podemos ver. Como ya sabemos, los tanques tenemos que armarnos full defensa, los soportes en su gran mayoría son vida, en el tema de los DPS son daño crítico y probabilidad crítica, acompañado de ataque, acompañado de la probabilidad de daño elemental según el personaje que nosotros tengamos. Hay ciertas variables, pero digamos que el tema de las reliquias es algo en lo cual muchas veces las personas se pierden, y acá el juego nos está ofreciendo un gran beneficio respecto a esto. Ahora bien, esos son los beneficios que nos ha dado el juego. El juego ha tratado de mejorar muchísimo desde su fecha de lanzamiento, ha mejorado un montón, así que me parece algo súper brutal. Ahora bien, si nosotros vamos con eso y nosotros analizamos ese tema en específico, nos vamos a encontrar una gran pregunta. Bueno, ¿por qué estás diciendo que el juego está muriendo? ¿O por qué estás diciendo que el juego va de mal en peor? Y creo que el factor importante, y del cual todos ustedes me pueden decir si estoy en lo incorrecto, es el tema de los regalos. El juego ha dado muchísimos regalos, demasiados regalos. Creo que incluso el año pasado yo alcancé a pensar, Astra es el juego más free to play que hay. ¿De dónde saca ganancias? ¿Cómo saca ganancias si nos regala tanto? Entonces yo creo que los desarrolladores se dieron cuenta de eso y ahora no están regalando tanto. Si ustedes se fijan, no están regalando tantas invocaciones, no están dando tantos códigos. Antes estaban dando muchísimos códigos, ahora por ahí estarán dando uno
2 si acaso, pero ya no están regalando tanto como antes. Y eso es debido a este tema. Yo ya lo había hablado muchas veces con ustedes, ya lo tocamos en el Discord y chicos, el garantizado del 100% es un error. Es un error. ¿Por qué es un error? Tener el 50-50 siempre le da a uno una probabilidad y le da a uno ese chance de decir, wow, ¿será que sí? ¿Será que no me sale? Ah, marica, no me salió. Ah, solo lo puedo subir a 1 estrella, solo lo puedo subir a 2 estrellas, solo lo puedo subir a 3 estrellas. Y el nivel de dificultad del juego se mantiene en cierta paridad, ¿sí? De bueno, hay personas que le invierten al juego para sacar a los personajes a su máximo de despertar. Y hay otras que aunque ahorren van a poderlo subir solo a este límite. Entonces mantengamos la dificultad de juego en este límite, que le permita a los que pagan pasarlas con facilidad y darse cuenta y decir, wow, estoy haciendo así las cosas y tengo una dificultad extra solo para ellos. Pero las personas que están jugando en el modo estándar o en el modo free to play tienen cierto límite y no se van a frustrar. ¿Qué es lo que pasa? Ahora absolutamente todos, si ahorran, van a tener la posibilidad de subir un personaje a un muy buen nivel. Ya que las personas digan, bueno, listo, voy a pagar para poder subirlo, el resto lo hacen, pero no van a invertir la misma cantidad de dinero. Y nosotros no podemos olvidar un factor importante. Astra es un juego de una empresa que tiene que generar ganancias. Eso es irremediable y es así. Por ejemplo, antes nosotros teníamos una particularidad y es que cuando nosotros acá estábamos haciendo lanzamientos, este banner de la sesión 1 se cargaba con esas invocaciones. Entonces nosotros obteníamos básicamente un personaje adicional por las tiradas que estábamos haciendo en el banner principal. Digamos, hacíamos 300 tiradas. Entonces acá automáticamente podemos escoger al personaje que nosotros quisiéramos de la Season 1 y lo vamos a ganar. Entonces estamos ganando en teoría un 2x1. Ahora ya nos quitaron eso. Si ustedes quieren un personaje de la Season 1, van a invertir por ese personaje de la Season 1, pero acá sí tienen la posibilidad de solo el 50-50, porque cuando ustedes hagan 300 lanzamientos les vamos a dar un personaje adicional. Entonces tú dices como que, bueno, aquí ya empezaron como a echarse para atrás con esas decisiones. Entonces ya ahí tú como que, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo opino en lo personal que el 50-50 fue el 100% fue un error. Pero bueno, ya en el video de Argot Tales, que estará saliendo yo creo que media hora después de este video, pásense por el canal y lo estarán viendo. Les estaré diciendo qué otros factores pienso yo que influyeron en que el juego de pronto vaya en decadencia, que el juego esté muriendo. O finalmente estaremos llegando a la conclusión de que el juego no está muriendo, sino que simplemente está ya llegando a su estándar de rendimiento y que se quedará en los $300, $250, $500 para subir, pero no va a generar más ganancias y tampoco va a generar más pérdidas. Pero eso ya lo veremos en el video de Argot Tales. Así que los invito a que se pasen por allá para que tengan la conclusión de este video. Los invito a que se suscriban, a que dejen un like. Recuerden que acá estamos subiendo juegos también más variados, cosa que también pienso que voy a estar haciendo en el canal de Argot Tales. Así que nos vemos por allá, chicos, y come on, chicos.